El Pico Añamendi nos marca la entrada al Pirineo navarro. Un magnífico conjunto de valles más altos y agrestes en la zona que limita con Aragón y que a medida que nos acercamos al mar nos ofrecen un aspecto mucho más suave. En estos valles levantamos hoy el vuelo. La Foz de Lumbier es el desfiladero más espectacular de Navarra, excavado con la paciencia de millones de años por el Irati, el tercer río navarro más caudaloso. Fue declarado reserva natural en 1987 a fin de preservar su flora y la gran colonia de aves rapaces que anidan en sus paredes de piedra calcárea. La parte central de la Foz de Lumbier tiene más de 1,5 kilómetros de ancho y las paredes llegan a alcanzar unos 150 metros de altura. Por este territorio circulaba el tren que unía Pamplona, la capital navarra, y la población de Sangüesa. Fue el primer tren eléctrico de todo el Estado español. Se puso en marcha en 1911 y circuló hasta 1955. La espesa vegetación convive con la belleza áspera de la roca. Este espacio natural de la Sierra del Eire es un regalo para la vista y también para el oído, porque se puede oír el murmullo de las aves que sobrevuelan una y otra vez el desfiladero como si lo vigilaran celosamente. El buitre leonado ejerce aquí su soberanía indiscutible. Cerca de una 50 de parejas han hecho de este paraje su lugar de residencia. Muy cerca, la Foz de Benassa, más desconocida y estrecha, es también muy impresionante. Llegamos a Burgui, en la entrada del Valle de Roncal. Es un pueblo de gran tradición almadiera. Por muchos ríos de los Pirineos, los almadieros transportaban maderas aguas abajo hasta las ciudades. Sin embargo, hacia los años 60 del siglo pasado, este oficio pirenaico se perdió definitivamente. Remontamos este valle nororiental de Navarra hasta descubrir la población que le da nombre: Roncal. La iglesia de estilo gótico tardío dedicada a San Esteban domina el pueblo, donde nació y está enterrado el tenor Julián Gayarre, una figura mundial de la lírica del siglo XIX que falleció en 1890. La carretera se estrecha y el paisaje se vuelve cada vez más verde. Isaba es el pueblo con más habitantes del valle. Tiene muchas casas señoriales y una iglesia dedicada a San Cipriano, que había sido una fortaleza. El pueblo, tal vez porque está cercano a la frontera, tiene un cierto aire afrancesado. La explotación forestal y la ganadería siguen siendo el medio de vida para muchos habitantes de estas tierras. Pero en los últimos años, el turismo se ha convertido también en una fuente importante de ingresos para el Valle de Roncal. Atraídos por unas tradiciones ancestrales que aquí todavía perviven, por una gastronomía sabrosa y sobre todo por la posibilidad de disfrutar de la naturaleza en estado puro, los visitantes se multiplican. Para mucha gente, Ochagavía, situado en la cabeza del Valle de Salazar, es uno de los pueblos más bellos de Navarra. Además de la arquitectura típicamente pirenaica, con casas de piedra con tejados muy inclinados a 2 o 4 aguas, el pueblo conserva también un importante legado medieval. Vigilando desde las alturas, la ermita románica de Nuestra Señora de Musquilda emerge de entre el verde intenso como una joya integrada en el paisaje. Como en muchos de estos templos, la leyenda asegura que su historia empezó cuando un pastor encontró en la montaña la imagen de una virgen. Históricamente, estos terrenos de pasto han sido compartidos por ganaderos navarros y franceses, pero a veces se han producido terribles enfrentamientos como el que en el siglo XIV causó más de 300 muertos. El puerto de Hernaz es el paso fronterizo navarro de mayor altura. Se conoce también como Piedra de San Martín, porque en este puerto se fijó una pequeña piedra dedicada a este santo que simboliza la unión entre las dos vertientes. Hasta hace pocos años, del lado navarro subían cada verano cerca de 200.000 cabezas de ganado para aprovechar el agua y los pastos de estos territorios de alta montaña, dominados por picos como el de Arlás.
Desde la cumbre del Arlas se tiene una buena vista de uno de los paisajes más curiosos de los Pirineos, el macizo de Larra. Es una enorme zona kárstica que el agua ha erosionado formando gran cantidad de grietas y simas. En invierno se convierte en un terreno lleno de peligros, porque la nieve cubre los huecos y los hace invisibles. Bajo esta especie de queso gruyère natural se esconden maravillas como la cima de San Martín, una de las más profundas del mundo, que se adentra 1,5 kilómetros en la tierra. Estas montañas, con el pico Auñamendi al frente, son casi el último paisaje de alta montaña de los Pirineos. Todavía queda un buen trozo de cordillera hasta llegar al océano, y terrenos abruptos donde la nieve hace siempre acto de presencia en invierno, pero poco a poco los Pirineos van perdiendo altura. Muy cerca del macizo de Larra, en el lado francés, la naturaleza nos reserva una nueva sorpresa. La erosión del agua ha hecho otro trabajo prodigioso: las gargantas de Caqueta, uno de los rincones más salvajes de todos los Pirineos. Es un desfiladero de unos cuantos centenares de metros que cautiva a quien se le acerca. Pocos kilómetros más allá, después de disfrutar de todos los tonos posibles de verde, llegamos a otra garganta espectacular, la de Olzarte. Poco a poco, el paisaje se va cerrando. El puente colgante de Olzarte es una atracción única. Se construyó en 1920 para poder sacar la madera del bosque sin tener que dar rodeos. Hoy es un magnífico reclamo turístico. Solo tiene un pequeño inconveniente: no es demasiado recomendable para quien tenga vértigo. Volvemos a territorio navarro por el pueblo de Larraún, a menudo lugar de paso de los peregrinos del Camino de Santiago. Durante mucho tiempo, la iglesia sirvió de albergue para acogerlos. A estos centros de acogida se les llamaba hospitales, y se encontraban diseminados por todos los Pirineos. De Larraún sale una carretera que vuelve a Navarra por un puerto que, según los entendidos en ciclismo, es de una gran dureza. También es un buen punto de aproximación al pico de Ori, que tiene el privilegio de ser el primero que supera los 2000 metros entrando desde el Atlántico. Esta montaña, que se alza solitaria, es la puerta de entrada occidental de los Pirineos. El Ori, que en verano cambia la nieve por un magnífico tapizado verde, es muy querido por los navarros y por los vascos. Dice la creencia popular que en su punto más alto vivía la mítica Mari, la diosa vasca que sobrevuela las montañas impartiendo justicia y llevando la tormenta y el pedrisco a quien se los merece. Mientras tanto, otros seres mitológicos, los vasajaunes, los señores de los bosques, habitaban unos metros más abajo. Un viejo refrán de la gente de estas tierras dice que el pájaro del Ori es feliz en el Ori. El Ori es también la montaña que tiene a sus pies el bosque de Irati, un inmenso pulmón verde. Es un bosque que se extiende a ambos lados de la cordillera, una reserva boscosa de primer orden, el último punto occidental donde abunda el abeto, y también uno de los hayedos más impresionantes del continente europeo. Irati es el corazón de la Navarra más húmeda, un espacio único, lleno de parajes vírgenes. Es como un gigantesco bosque encantado que luce todos los colores de la paleta según la época del año. Visitar la selva de Irati es como hacer marcha atrás en el tiempo y descubrir cómo eran los bosques pirenaicos antes de que las talas masivas cambiaran la fisonomía de muchos de ellos. Desde el aire se contempla una frondosidad compacta, prácticamente impenetrable. Tomamos altura para alcanzar la cima del Okabe, que conserva en su falda restos de monumentos funerarios prehistóricos que han contribuido a engrosar la mitología popular de la zona. Desde la cresta y la cima, las vistas de Irati siguen siendo colosales. Más abajo, el embalse de Irabia es una isla de agua en medio del enorme océano de árboles y vegetación. La presa se construyó en 1921 para regular el río Irati. El hombre oso, brujas sirenas de montaña que habitan en el interior del bosque e incluso el espíritu de la reina navarra Juana de Labrit, que murió envenenada en París en el siglo XVI y que se pasea en los días de viento y niebla por los que fueron sus dominios, son algunos de los ejemplos de cómo la mitología popular ha dejado volar la imaginación ante estos bosques densos e inquietantes.
Esperamos en vano que de repente se nos aparezca la figura de Basajaún, el señor del bosque. Según se explica, vive en los bosques y las cuevas más escondidos. Tiene aspecto humano y una larga cabellera, y su cuerpo está totalmente cubierto de pelo. Está considerado el protector de los rebaños. Las ovejas, cuando notan su presencia, hacen sonar sus cencerros, y cuando se avecina una tormenta o los lobos acechan, el Basajaún aúlla con fuerza para que los pastores recojan los rebaños. A cambio, y en señal de agradecimiento, recibe un trozo de pan que recoge cuando duermen los pastores. Los gentiles son otros seres mitológicos. Son gigantes que también viven en las montañas y tienen una fuerza descomunal. Su afición es lanzar piedras de una montaña a otra. La mitología vasca y navarra tiene los orígenes en la montaña desde tiempos ancestrales. Gigantes, hadas y duendes que viven en las profundidades de los bosques o de los ríos forman parte de un riquísimo patrimonio folclórico. Llegamos ahora a un lugar también mítico, pero que ha vivido episodios de la historia navarra muy reales: la Colegiata de Roncesvalles. Se construyó en el siglo XIII para dar cobijo y atender espiritualmente a la gran cantidad de peregrinos que cruzaban por este punto los Pirineos camino de Santiago de Compostela. La Colegiata es un bello conjunto gótico de inspiración francesa. Fue consagrada en tiempos de uno de los reyes navarros más importantes, Sancho el Fuerte, que está enterrado aquí. Desde siempre, Roncesvalles ha sido lugar de paso obligatorio para entrar en la península ibérica. Por Roncesvalles entraron sucesivamente los celtas, los bárbaros o los godos. Y también las tropas del emperador Carlomagno, que en estos parajes sufrieron una gran derrota en la mítica batalla de Roncesvalles. Su ejército volvía de Zaragoza y fue víctima de una emboscada, según parece de tribus vascas y tal vez con connivencia musulmana. Se desconoce el lugar exacto donde tuvo lugar la batalla, pero lo cierto es que una gran cantidad de soldados de Carlomagno perdió la vida. Entre ellos su sobrino, el mítico guerrero Rolando, cuya vida y muerte inspiraron la canción de Rolando, seguramente la canción de gesta medieval más popular de Francia. Para los peregrinos o los arrieros que durante siglos lo han cruzado a pie o en mula, el camino del puerto de Ibañeta, que une Navarra con la antigua Aquitania, era muy duro. Hoy, una carretera permite transitar con toda comodidad, pero la belleza del paisaje sí que sigue intacta.